para la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República, que está sentada en el rectorado, poder de alguna manera realizar esta conferencia, esta charla. Es de alguna forma la segunda instancia de un ciclo que hemos denominado relatores, en el sentido de aprovechar la visita, como en este caso de la presidenta de la Comisión Interamericana y de uno de sus integrantes, de poder generar una instancia de diálogo e intercambio. Lo hicimos el mes pasado con la presencia del relator especial sobre deuda externa y derechos humanos de Naciones Unidas, el profesor Bojolaski. Lo hacemos hoy con ustedes y de alguna forma también cumple el cometido, por una parte, de la Cátedra UNESCO, en el sentido de su plan estratégico, de desarrollar temas de interés que afectan la libertad, la igualdad, la educación de derechos humanos y el impacto de los derechos humanos, de las nuevas tecnologías en los derechos humanos, de cumplir también con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad, que fue una adelantada, en el sentido de que esta institución, esta casa, tiene el deber de promover la plena vigencia de los derechos humanos y la dignidad humana, y también honrar, en ese sentido, los preceptos de la Constitución Nacional en cuanto tiene en su parte dogmática claramente premisas de defensa y promoción de los derechos humanos. En la tarde de hoy tenemos la satisfacción de recibir a la presidenta de la Comisión Interamericana, Esmeralda Rosema Troitinio, a la comisionada que es relatora para Uruguay, la doctora Antonio Rejola, y nos van a acompañar el doctor Martínez Broca, que es peticionario en lo que fue el caso de David Rabinovich versus Uruguay, que tuvo una solución amistosa bien importante, la segunda ya en relación en el ámbito de la Comisión, también sobre temas de libertad de información y comunicación. Me estoy refiriendo a lo que fue el caso Dogliani, y a su vez vamos a contar con la participación del doctor Juan Faropa, que es docente de la Facultad de Derecho de la UDELAR y además es integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, una institución especializada en la defensa y promoción de los derechos humanos. Contamos además con la representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, la ministra Dianela Pi, que está a cargo de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional, y además nos sumamos a las felicitaciones de Amnistía Internacional por lo que fue el aporte reciente de nuestro país en relación al tema de los crímenes de lesa humanidad y la eventual convención que se está estudiando en el ámbito de Naciones Unidas. Tenemos la presencia que nos honra del secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, el doctor, licenciado Nelson Villarreal, que también es docente de esta casa, y no voy a nombrar a la selecta audiencia que tenemos de gente comprometida de todos los ámbitos con la causa de los derechos humanos, que nos honra a la cátedra y honra también a esta casa, a la Universidad de la República. Voy simplemente a mencionar un nombre que creo que sintetiza este compromiso, que es la profesora Belén Herrera, que está aquí con nosotros y que realmente ha sido una luz, un faro en el camino tantas veces en la lucha por la dignidad. Yo, para despedirme nomás, le dejo la palabra y el lugar al licenciado Villarreal, que va a moderar la mesa. Muchas gracias a todos otra vez. Gracias, doctor Felipe Michelini. Creo que le adelantó ya quienes van a participar. Yo creo que hay un elemento que es bueno destacar: el posicionamiento de nuestro país en relación al sistema interamericano de derechos humanos, la importancia que tiene para poder efectivizar los derechos, no solamente quedar autorreferidos a cómo nosotros como país vamos llevando adelante estos procesos, sino vernos desafiados en aquellos espacios, decíamos hoy en la reunión que teníamos. Uruguay, a pesar de ser una democracia plena, tiene
zonas opacas, y entre ellas tiene que ver con el tema de los delitos de lesa humanidad, el tema de la impunidad, como varios temas más en los cuales nuestra democracia aún debe procesar, democratizarse para lograr los objetivos que se buscan. Entonces, en este seminario, como se decía, se abordará diferentes aspectos del procedimiento de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relevancia para la modificación y difusión de la normativa en Uruguay. Esto se analizará entonces a la luz de los avances logrados en el marco del proceso de negociación del Acuerdo de Solución Amistosa en la petición 122407 de David Rabinovich de Uruguay, dando cumplimiento hacia el acuerdo alcanzado en el 2017. Estábamos esperando para que esto fuera firmado porque es importante dejar referencia de esta instancia, porque son estos mojones los que ayudan justamente a tomar conciencia y efectividad de los derechos. Bien, entonces, sin más, voy a dar la palabra a la presidenta de la Comisión Interamericana, la doctora Esmeralda Arosemena de Troitini. Muy buenas tardes a todas y todos. Me uno a los saludos que hace don Felipe y a Nelson también, pero quiero destacar de una manera muy especial, que me llena de mucho orgullo, de mucha emoción, poder saludar presencialmente a Belén Herrera. Sabemos de su compromiso, de su lucha, y son, como muy bien decía Felipe, los faros que todos necesitamos para continuar nuestro compromiso. Pero también es importante en este evento hacer un saludo especial a David Rabinovich. Creo que hoy es la estrella de este acto. Es el compromiso de este acto, precisamente como parte del cumplimiento de los acuerdos de solución amistosa. Y a todas las autoridades que nos acompañan, porque representa para la Comisión un espacio importante en el que nos comunicamos con muchos de los que tienen que asumir las responsabilidades frente al cumplimiento de los acuerdos de soluciones amistosas. El sistema de peticiones y casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un mecanismo de actuación para que la Comisión desarrolle y ejecute uno de sus principales mandatos y responsabilidades. Y en este mecanismo destaca el procedimiento de soluciones amistosas. Es un mecanismo que se utiliza para alcanzar arreglos pacíficos, consensuados y no conflictivos, adversariales o contenciosos. Se trata entonces de un proceso que está facilitando la Comisión Interamericana y que tiene objetivos muy específicos. El Estado concernido, quien se le va a demandar, lo pongo entre comillas, con las víctimas, con las personas peticionarias, para que alcancen un acuerdo. Decía, fuera de la vía contenciosa. Este es un mecanismo, es un procedimiento que la Comisión tiene que impulsar, que la Comisión debe reforzar, porque nos permite que frente a una alegada violación de derechos humanos,
la voluntad de las partes, lo que realmente la víctima quiere como respuesta. Las soluciones amistosas, y muchas veces hay quienes dicen, ¿se tratará de una solución amistosa después de 10, 12, 20 años? El concepto que está recogido en la Convención, lo que quiere destacar es que lo sacamos de la controversia, lo sacamos del conflicto. Y por eso las soluciones amistosas constituyen un medio eficaz para alcanzar una reparación de las víctimas de violación de derechos humanos, que esté ajustada ese acuerdo, esa reparación, a sus intereses y a sus necesidades. Para eso, entonces, lo usamos el mecanismo. Sin duda, presenta su uso una limitación, porque entre los desafíos principales es cómo se pone en práctica eso que se ha acordado, cómo hacemos efectivo eso que se ha acordado. Decía momentos antes que para la Comisión es un reto su promoción, su impulso, porque en el desarrollo de nuestro plan estratégico 2017-2021, lo que hicimos es una identificación de cuáles son precisamente estos retos o estos desafíos que la puesta en marcha del mecanismo tiene. Y podemos señalar precisamente que hay una falta de información de lo que el mismo mecanismo significa, una dilación en los procesos que se va a dar en este periodo, que puede a veces ser muy largo, de negociación. Hay una posibilidad real de desconfianza, la desconfianza que puede darse entre las partes. Necesitamos promover mayores espacios como estos, que yo realmente saludo y agradezco, Cátedra México, porque no tenemos muchas oportunidades de hacer una promoción de este mecanismo con este público tan importante para alcanzar precisamente lo que queremos como objetivo en este diálogo. Quiero destacar, y creo que ya la anterior era, las principales características, no sé si se podrán ver, que el mecanismo de solución amistosa tiene. Es un espacio de diálogo. En él las partes negocian y la CIDH, la Comisión, actúa como facilitadora. Se comienza el proceso, se desarrolla y termina siempre sobre la base de la voluntad de las partes. Y esto es una línea que la Comisión no puede traspasar. Es estrictamente la voluntad de las partes la que tiene que prevalecer en estos tres momentos. Hay la identificación de las reparaciones que son convenidas por las partes. El concepto de proceso no contencioso, que puede convertirse, y digo puede porque a veces nos encontramos con escollos, pero un proceso ágil y más flexible que el propio proceso contencioso.
busca, ya lo decía, como una forma de atender las necesidades de las víctimas y los intereses de ambas partes. Y cuando digo ambas partes, estamos pensando en la posición del Estado frente a lo que se demanda como su responsabilidad. Estas son las partes en la negociación. En esta vía se realiza una evaluación del daño que ha sido causado, las posibles formas de reparación. El proceso puede ser y debe ser creativo, debido a que las partes deben buscar discrecionalmente las cláusulas que consideren más oportunas, las más importantes, las necesarias. Las soluciones amistosas son flexibles, no son procesos reglamentados. Inicia cuando ambas partes expresan su voluntad de hacer uso del mecanismo. Pero yo quiero destacar que luego de la experiencia en la propuesta de soluciones amistosas, personalmente he evaluado lo importante que es la figura del relator de país para promover, con el absoluto respeto de esa voluntad de las partes y particularmente la posición de la víctima, de promover el uso de este mecanismo, porque precisamente nuestra función hoy facilitadora, quizás no hemos avanzado a buscar estas fórmulas que impliquen una promoción del mecanismo. Quiero también señalar que cuando la Comisión actúa en este proceso de facilitación y asesoría necesaria para que las partes diseñen el propio contenido del acuerdo, la Comisión tiene la responsabilidad de hacer una valoración de los logros que se alcanzan. Y por eso también es importante que la Comisión trabaje un informe de aprobación del acuerdo para que esta formalidad del informe alcance precisamente su efecto promocional, porque debe ir indicando si el mismo está ajustado a los estándares en materia de derechos humanos. La emisión entonces de la decisión de la Comisión da inicio a la fase de seguimiento de solución amistosa, y es ya de carácter público y se extiende hasta que exista el cumplimiento total de las medidas que fueron establecidas en el acuerdo. Cuando se alcance el cumplimiento total de esas medidas, de lo acordado, entonces la Comisión concluye su papel de supervisar y poder finalizar ese trámite que entró en el sistema de peticiones y casos individuales. Les comentaba que el plan estratégico ya ha creado un programa especial de expansión del uso de soluciones amistosas, en el cual concentrado esto en la elaboración y aplicación de protocolos, una metodología actualizada de lo que representa la solución de conflictos por estos medios alternos,
Entonces nos vemos en la necesidad de elaborar las herramientas que faciliten a todas las personas usuarias del sistema de peticiones y casos a que tengan acceso a esta información sobre el procedimiento, ampliar nuestra asesoría técnica a todas las partes, conocer los ejemplos actualizados. Este acto, esto representa precisamente un compromiso de este acuerdo, el compromiso de promover, de informar lo que representa este procedimiento y su trascendencia. Yo voy a plantear algunos elementos que luego mi colega Antonia va a profundizar con qué son las medidas de reparación que se incluyen en los acuerdos de soluciones amistosas. Pretendemos que haya una restitución del derecho afectado. ¿Esto qué comprende? Que la finalidad del mecanismo es devolverle a la víctima a la situación anterior alegada a la violación. Su efecto debe generar la terminación de la actividad o de la conducta que se considera violatoria de los derechos de esa víctima y el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes de que los hechos ocurrieran. Y uno se puede hacer la pregunta, la viabilidad de esta fórmula de restitución. O sea, entre las medidas que podemos señalar está el restablecimiento, por ejemplo, de la libertad, la derogación de determinadas leyes que son contrarias al estándar de protección establecido por la Comisión, devolución de tierras, restitución de un empleo. A manera de ejemplo, el caso Ricardo Ucán Seca versus de México, relacionado con detenciones arbitrarias, con violación al debido proceso penal de una persona que recuperó su libertad. En ejemplo de restitución del empleo, en general, la mayoría de los acuerdos de solución amistosa de Perú, por ejemplo, se relacionan con el tema de cargos de las magistraturas que no fueron ratificados y quienes, a través del acuerdo de solución amistosa, logran la rehabilitación del título, el reconocimiento del tiempo de servicio, la reincorporación a sus cargos. Ejemplo de ello es el caso Pablo Ignacio Robles. En medidas de rehabilitación, el objetivo es asistir a las víctimas en la recuperación de las afectaciones médicas, psicológicas, condiciones de vida que fueron ocasionadas a raíz de esos hechos violatorios. Su incorporación en los acuerdos de solución amistosa han contribuido al alivio del sufrimiento de muchas personas y que personas que han acudido a la comisión como víctimas, logrando una mitigación en estos efectos generados por los hechos denunciados. Modalidades observadas en esta línea, podemos mencionar el establecimiento de una suma de dinero para sufragar gastos médicos, atención médica gratuita, uso del sistema de salud público, brindar a las víctimas un seguro permanente de salud, en el Ministerio de Salud o en una entidad pública que corresponda. El tratamiento psicológico a las víctimas, a sus familiares, rehabilitación social, etc. Compensación económica, medidas a través de las cuales
las presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares reciben un pago monetario como reparación por afectaciones sufridas a consecuencia de esos hechos violatorios. Las medidas de reparación monetaria que contemplan los acuerdos en general comprenden daño material y daño moral. En el caso, para este ejemplo, Reyes Penagos Martínez y otros, también de México, relacionados también con detención arbitraria, tortura, violencia sexual, muerte de las víctimas por efectivos policiales, a través del acuerdo el Estado mexicano hizo pagos correspondientes a montos establecidos como compensación económica por daño material e inmaterial en beneficio de estas víctimas. Estos son ejemplos de lo que dentro del contenido de acuerdo de solución amistosa se puede trabajar precisamente para establecer los medios de reparación. Le voy a pasar inmediatamente la palabra a la comisionada Urrejola en calidad de relatora de Memoria, Verdad y Justicia, que nos va a informar sobre estos impactos que podemos obtener de las soluciones amistosas. Gracias. Con la presentación, ¿cierto?, de Esmeralda, a través de soluciones amistosas también la Comisión, ¿cierto?, ha logrado generar un impacto en medida de satisfacción en verdad, memoria y justicia. Estas, ¿cierto?, están ligadas a la revelación de la verdad como un primer requisito para alcanzar la justicia y tienen un significado trascendental en la recuperación de la dignidad y reputación de las víctimas. Sin lugar a dudas, estas medidas, ¿cierto?, constituyen elementos importantes además para reforzar el compromiso estatal de no repetición de violaciones similares en el futuro. En ese sentido, a través de las medidas de memoria y justicia de las acuerdos de solución amistosa, hemos podido observar, ¿cierto?, medidas como, por ejemplo, el reconocimiento de responsabilidad y aceptación pública de los hechos, la búsqueda y entrega de restos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, declaraciones oficiales que restablecen la honra y reputación de la víctima, apelación de sanciones judiciales y administrativas a los responsables de las violaciones y la construcción de edificaciones y homenajes en honor a las víctimas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el caso de José Iván Correa Arevalo en México, que refirió a la muerte de un joven líder estudiantil y la falta de investigación por parte de las autoridades estatales respecto de esta muerte. En virtud del acuerdo de solución amistosa, el Estado realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por la falta de investigación diligente por parte de las autoridades mexicanas y además hizo un público reconocimiento y disculpa pública a través de los diarios de mayor circulación nacional. En el caso Miriam Larrea Pintado de Ecuador, que está relacionado con la detención de prisión preventiva por 1 año y 5 meses sin ningún tipo de garantía judicial, a través de este acuerdo de solución amistosa, el Estado se comprometió a publicar el acuerdo en periódico de circulación nacional y a eliminar los antecedentes penales de Miriam Larrea Pintado. En el caso José Alberto Guarderrama de México, que está referido al secuestro y muerte de la víctima y la falta de investigación por parte del Estado respecto a estos hechos, en virtud de la solución amistosa, el Estado realizó la búsqueda y entrega de restos mortales y realizó sanciones disciplinarias y penales respecto de todas las personas responsables de los hechos. Hay otro caso muy importante en materia de solución amistosa, que es el caso Masacre Villalpina de Colombia, que tiene que ver con la ejecución extrajudicial de varias personas, incluyendo niños. En este caso, entre otras medidas, el acuerdo de solución amistosa hizo un monumento en memoria a las víctimas. Además, a través de los acuerdos de solución amistosa, se han logrado diversos establecer medidas en garantías de no repetición, que están igualmente ligadas a memoria, verdad y justicia, ¿no? Los Estados, tienen la obligación de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana. Y relacionado con aquellas obligaciones
está la obligación de los Estados de realizar todas las gestiones necesarias para asegurar que las violaciones de derechos humanos no se repitan. Las garantías de no repetición están establecidas por la jurisprudencia interamericana, abarcando todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que por un lado garanticen la protección efectiva de los derechos humanos, que por lo tanto la gente pueda ejercer sus derechos y garantías de manera libre, ¿cierto? Pero a su vez aseguren que ante una eventual vulneración de sus derechos, esa vulneración sea tratada como un ilícito que acarrea sanciones para quienes lo cometan y la obligación de indemnizar a las víctimas. Una de las garantías de no repetición, por ejemplo, son las reformas legislativas y reglamentarias. Como ejemplo de reforma legislativa está el caso Juan Carlos de la Torre de Argentina. Producto de la Constitución amistosa, el Estado argentino reformó completamente la ley de migraciones, un impacto muy importante para Argentina. Otro caso muy importante en materia de soluciones amistosas y garantías de no repetición es el caso de los niños castrados de Maranhão en Brasil. Este caso se refiere a la omisión del Estado de adoptar medidas eficaces para poner fin a las prácticas de tortura y homicidio de diversos niños en el estado de Marañón y además la omisión de investigar estos hechos. Los cuerpos hallados de estos niños se mostraban con signos de mutilación genital y demostraron una situación estructural de falta de protección de la niñez en ese estado. Fue en virtud de un acuerdo de solución amistosa, que se determinó, entre otras medidas de carácter estructural, que el Estado realizara cursos de capacitación a los policías civiles y militares para la atención de crímenes que afectan a los niños, niñas y adolescentes, así como también la inclusión del tema de la violencia contra niños y niñas en el plan de estudio del curso de formación de los policías. Finalmente hay otro caso, el caso Marcela Andrea Valdés Díaz, en Chile, que está referido a la violencia doméstica por parte de un carabinero, policía, que se resolvió, y en este entonces, entre otras cosas, se resolvió incorporar precisamente en los planes y programas de estudio de carabineros de Chile todos los temas relativos a la equidad de género, protección de la mujer y violencia doméstica. Es decir, la policía chilena empezó a ser educada en esta materia en virtud de un acuerdo de solución amistosa. Por lo tanto, los acuerdos de solución amistosa no son menores. A veces la gente piensa, ¿cierto?, que es una mera negociación, pero sí producen impactos estructurales. Y no es necesario llegar hasta la Corte Interamericana para poder producir no solo justicia individual respecto a las víctimas, sino también producir modificaciones estructurales. Y la idea era un poco poder relevar eso en este seminario. Ahora vamos al caso que hoy nos convoca, ¿cierto?, que es la petición número 122407 de David Rabinovich, Uruguay. Me imagino que están todos familiarizados con el caso, pero igual voy a poner el contexto. El 25 de octubre del 2007, la Comisión Interamericana recibió una petición en la que se alega que el señor David Rabinovich había sido víctima de violaciones a su libertad de expresión y al acceso a información por la emisión de una ley incompatible con los estándares internacionales. El peticionario alegó que el artículo 11 de la Ley Orgánica Municipal número 9515 de 1935 permitía que se declararan secretos los asuntos resueltos en las sesiones de la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental de San José. El señor Rabinovich habría solicitado acceso a información sobre las deliberaciones de ese órgano legislativo departamental entre enero y marzo del 2006. Esta información le fue denegada y los tribunales de justicia tampoco accedieron a su solicitud. En este contexto, el peticionario alegó que el Estado uruguayo, entre otros, violaba el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son, muy sucintamente, los estándares interamericanos en materia de acceso a la información? La jurisprudencia del sistema interamericano, cabe señalar que el relator de libertad de expresión de Uruguay, como ustedes todos lo saben, la jurisprudencia del sistema interamericano ha indicado de manera reiterada que el derecho a acceso a la información es un derecho fundamental protegido por el artículo 13 de la Convención Americana, que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones. Es un derecho particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos. Además, ha sido considerado una herramienta fundamental para el control ciudadano del funcionamiento del Estado y la gestión pública.
para la participación ciudadana en asuntos públicos a través, entre otros, del ejercicio informado de los derechos políticos y, en general, para la realización de otros derechos humanos, especialmente los grupos más vulnerables. Según ha interpretado la Comisión, el artículo 13 comprende la obligación positiva, en cabeza del Estado, de permitir a los ciudadanos acceder a la información que está en su poder. Además, el principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión señala que el acceso a la información es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. De este modo, para garantizar el ejercicio pleno y efectivo de este derecho, la Comisión ha sostenido que la gestión estatal debe regirse por los principios de máxima divulgación y de buena fe. Sobre el particular, el principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. Este principio ordena diseñar un régimen jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a estrictas y limitadas excepciones. Por su parte, la Corte Interamericana ha establecido de manera reiterada en su jurisprudencia, como por ejemplo en el caso Flores Reyes y otros versus Chile, que el artículo 13 de la Convención, al señalar expresamente los derechos a buscar y a recibir informaciones, protege el derecho que tiene toda persona a acceder a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el estricto régimen de restricciones establecidos en dichos instrumentos. Respecto de estos límites, ha resaltado que el principio de máxima divulgación establece la presunción de que toda información es accesible, sujeta a un sistema restringido de excepciones, las cuales deben estar, primero, previamente fijadas por ley; segundo, responder a un objetivo que esté permitido por la Convención Americana; y tercero, y eso lo establece la jurisprudencia y es muy importante, ser necesaria en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Ambos órganos, tanto la Comisión como la Corte, han establecido que el derecho a acceso a información es la regla, el secreto es la excepción, y las limitaciones de este derecho deben dar cumplimiento estricto a los requisitos derivados del artículo 13.2 de la Convención. Esto es, verdadera excepcionalidad, consagración legal, objetivos legítimos, necesidad y estricta proporcionalidad. Es en este contexto, bajo estos estándares, que la Comisión Interamericana recibe la petición del señor Rabinovich y que se inicia el procedimiento de solución amistosa. El 1 de octubre del 2015, la petición ingresó en el portafolio de solución amistosa y justamente 2 años después las partes firmaron un acuerdo de solución amistosa en el marco del 165 periodo de sesiones de la Comisión. El 3 de mayo recién pasado, las partes suscribieron un acta de entendimiento sobre las actividades que debían realizarse para el cumplimiento total del acuerdo de solución amistosa. Es indicar que este seminario será precisamente en el marco del cumplimiento de este acuerdo, con la finalidad de difundir los hechos del caso, el procedimiento de solución amistosa y los estándares en materia de libertad de expresión como medida de no repetición de los hechos. El acuerdo de solución amistosa establece, ¿cierto?, que las partes deben cooperar para facilitar la difusión pública del acuerdo alcanzado, con énfasis en la difusión permanente de la normativa vigente de acceso a la información pública y los estándares en materia de libertad de expresión. En este sentido, el contenido del acuerdo de solución amistosa es de no repetición, habla de difusión permanente, y eso es altamente valorado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las cláusulas del acta de entendimiento que se firmaron el 3 de mayo pasado establecen, primero, realizar un evento académico abierto al público relacionado con la petición y la aprobación de la Ley de Acceso a Información Pública y otras normas significativas en la materia. Segundo, confeccionar en forma conjunta una lista de invitados que incluya actores relevantes. Tercero, asegurar la más amplia difusión del evento. Una vez que se cumplan las acciones mencionadas, las partes solicitarán a la Comisión la homologación del acuerdo de solución amistosa. Espero sinceramente que el evento de hoy sea un paso definitivo para poder homologar el acuerdo de solución amistosa y cerrar este caso.
No cabe duda que esto sería una señal muy valiosa para la democracia uruguaya y felicito al señor Rabinovich por su perseverancia y también, por supuesto, felicito a su representante y también al Estado de Uruguay por su voluntad y compromiso con los derechos humanos. Y antes de terminar, me voy a dar una licencia. Yo sé que a Belén no le gusta que la reconozcan en público, pero como chilena yo no puedo no dar las gracias. Yo soy hija de padre exiliado. Yo viví en el exilio y usted cumplió un rol muy importante para los exiliados chilenos y no puedo no darle las gracias en nombre de los chilenos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Saludar a los miembros de la comisión, a los representantes del Estado uruguayo, al público en general y particularmente a David Rabinovich, como ya se ha dicho, felicitarlo porque realmente, más allá de la colaboración y del asesoramiento que en realidad en la persona de varios de los integrantes de IELSUR, que fue quien inicialmente, conjuntamente con la Asociación de Prensa del Uruguay, patrocinó esta iniciativa del señor Rabinovich, si no hubiese sido por él, por su perseverancia y también, me permito decir, por su humildad, porque en más de un momento, quizás con cabeza de abogado, de repente nosotros no nos poníamos de acuerdo con el Estado y creo que David incidió mucho y ayudó mucho a que en definitiva esto llegara a un buen puerto. Me quiero permitir, antes de ingresar al tema en sí de esta petición, hacer una breve referencia a algo que me parece, algo que mencionó al principio porque me parece que está relacionado y que es importante, y que fue el caso del periodista Carlos Giuliani, quien en su momento fue condenado por la Suprema Corte de Justicia por el delito de difamación a raíz de unas manifestaciones que había hecho en su momento sobre el intendente de Paysandú. Y a raíz de eso también, IELSUR, conjuntamente con la Asociación de Prensa del Uruguay, denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana por violación al artículo 13 de la Convención, y se arribó en septiembre de 2009 a una solución amistosa, que me parece que fue muy importante y a su vez un antecedente que marcó un antes y un después. Primero porque el Estado uruguayo reconoció los derechos que le habían sido violados al periodista Giuliani. A su vez porque, si no estoy mal informado, creo que fue la única vez en que el Estado en una solución amistosa aceptó arribar a un acuerdo que implicó abonar una indemnización económica. Y a su vez creo que lo más importante de todo fue que a través de esa solución amistosa el Estado se comprometió a modificar la ley 16.099, que es la ley de prensa, lo cual plasmó modificar la ley de prensa y modificar el Código Penal. Y eso materializó y plasmó en las modificaciones que se recogieron en la ley 18.515, lo cual naturalmente implicó un gran avance en materia de los derechos y garantías que debían tener los periodistas al momento de ejercer su función, porque, a ver, más allá de que el periodista actúe individualmente en el marco de una investigación, su función es parte de un sano contralor y una sana garantía del Estado social y democrático de derecho. Es parte de la democracia de un país.
Me parecía que era necesario hacer esa breve referencia al caso Giuliani. Y ahora sí, entrando estrictamente un poco en lo que se planteaba en la consigna, o sea, un poco la experiencia, bueno, de IELSUR y del señor Rabinovich en lo que fue este periplo que culminó con el acuerdo de solución amistosa. Algo adelantó la comisionada, o sea, David en su momento solicitó acceso a una serie de informaciones a la Junta Departamental de San José, estaban relacionadas con temas presupuestarios, quería conocer cuáles habían sido las deliberaciones, por lo cual, bueno, parecía que teníamos un acuerdo que implicaba el reconocimiento del Estado, bueno, justamente a que el señor Rabinovich se había visto limitado en su ejercicio del derecho a buscar información, a solicitar información, etc. A su vez se había planteado la posibilidad en ese proyecto de acuerdo de que el señor Rabinovich reconociera de que habían existido avances en la legislación en materia de libertad de prensa, lo cual no es cierto, porque había una normativa que en ese transitar de los años había ido surgiendo en Uruguay, y a su vez se había planteado como un tercer aspecto de la solución amistosa el llegar a un acuerdo económico que indemnizara, al menos simbólicamente, el perjuicio que había tenido. Se llegó a firmar ese documento, después hubo algunos temas internos, en donde en definitiva nunca llegó a plasmarse finalmente el acuerdo definitivo, y acá creo que fue muy importante porque en ese momento, bueno, daba la sensación como que en definitiva no iba a prosperar, y acá la actitud proactiva de la comisión fue clave para tratar de que esto no naufragara, porque en varios momentos bueno, instó a tratar de que siguiéramos negociando, sobre todo en el año 2015, cuando IELSUR la puso en el conocimiento de que en definitiva estábamos atravesando un periodo donde no avanzábamos. La comisión toma noticia de esa situación y convoca a una reunión en Panamá en el año 2016, en donde, bueno, me consta porque yo estuve participando de la misma, que hizo un gran esfuerzo, nos escuchó tanto al Estado uruguayo como al representante de David. Estábamos todavía en una situación donde no nos poníamos de acuerdo, y la comisión bueno, trató de que limáramos esas asperezas que todavía nos distanciaban. Y bueno, en definitiva, meses después, conversando con el señor Rabinovich, bueno, decidimos dejar un poquito, de repente, relegar algún aspecto y llegar a la solución amistosa, que materializó en un acuerdo firmado en el año 2017, donde, entre otras cosas, justamente la difusión era algo muy importante y que hoy lo vemos, se está materializando. Y creo que como síntesis de esto, insisto en resaltar el papel muy activo, muy proactivo que tuvo la comisión, lo cual demuestra que es una vía a transitar muy útil, porque en definitiva es un mecanismo muy saludable que nos permite evitar tener que llegar a situaciones contenciosas que puedan derivar
en la Corte Interamericana, que pueda derivar en una condena, con todo lo que implica en tiempo, recursos, etcétera, etcétera. Y además me parece que esta solución a la que se arribó, así como la que mencioné al principio, del periodista Doriani, quizás hoy, años después, estemos entre todos recogiendo los frutos de eso, porque digo esto y traigo a colación algo que sucedió la semana pasada, donde ante una denuncia que realiza el comandante de las Fuerzas Armadas a un periodista, el fiscal de segundo turno, el doctor Carlos Negro, resuelve archivar la denuncia y entre otros, es una vista muy interesante, pero entre otros argumentos hay un pasaje claro donde se cita el caso Doriani y donde específicamente se transcribe el artículo 3º de la ley 18.515, que justamente se modificó. Esa ley fue producto de la solución amistosa del caso Doriani y donde claramente se establece cuáles son los principios en materia de libertad de expresión que deben regir en un Estado democrático de derecho, y donde claramente esa vista del fiscal Negro, de Carlos Negro, que resuelve el archivo, deja en claro la importancia de la función periodística dentro de una sociedad, y que en determinados momentos y con determinados límites que la propia ley establece, la información debe primar por encima del honor, incluso de personas. Entonces, me parece que en definitiva esto demuestra que justamente no es necesario de repente llegar a cuestiones más drásticas, como puede ser una condena, y que bueno, el camino de la solución amistosa puede ser muy saludable para todos. Con esto, muchas gracias. El año pasado, en el 2018, se conmemoraron los primeros 25 años del momento en que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los llamados Principios de París, que son los principios que definieron el mandato de las instituciones nacionales de derechos humanos, como ustedes saben, y que entiende que las mismas son instituciones independientes, encargadas de promover, proteger y defender los derechos humanos a nivel nacional. En el caso de nuestro país, después de mucho tiempo y de muchos proyectos que no tuvieron aprobación parlamentaria, ya en pleno proceso de reconstrucción de una nueva forma de vida democrática en el país a partir de 1985, luego de mucho tiempo, de muchas trabas, donde sin duda algunos organismos y algunos poderes del Estado, como es el caso del Poder Judicial y algún otro organismo, generaron realmente cuestionamientos respecto a la necesidad de que existiera una Defensoría del Pueblo en Uruguay. El Ministerio Público Fiscal de la época decía, ¿para qué tiene que haber un defensor del pueblo si el rol de los fiscales es defender los derechos humanos de los habitantes? Nosotros pensamos, bueno, el rol de los fiscales es acusar cuando puede haber cometido un delito. No me defienda, gracias, yo para eso tengo mi propio abogado. Bueno, decía que después de mucho tiempo, afortunadamente con el apoyo de la cooperación internacional, fundamentalmente de Naciones Unidas, y quiero reconocer también aquí, para no hablar solamente de Belela Herrera, y que no se enoje, también del doctor Felipe Michelini, que fueron impulsores también, estando en cargo de gobierno, de la ley de creación de la institución, que finalmente, el 24 de diciembre de 2008, se aprobó la ley 18.446, que es la que crea la institución. Con un apoyo fundamental de la sociedad civil, con un apoyo muy importante también, como decía,
de la academia en algunos ámbitos. Bueno, se entendió finalmente que Uruguay necesitaba esa adecuación institucional con la creación de su Defensoría del Pueblo. Que no obstante ello demoró 4 años más todavía en instalarse. La institución comienza a funcionar efectivamente el 22 de junio de 2012 y precisamente también conforme a los principios de París, la ley 18.446, establece que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay no está sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo, no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad. Creo que también es importante, por el contexto en el que se está desarrollando esta actividad, señalar que, entre otras muchas competencias que la ley le asigna a la Institución Nacional de Derechos Humanos, se encuentra la de colaborar con el Estado uruguayo en lo que son la formulación, la presentación de informes ante los organismos internacionales de Contralor de Derechos Humanos, lo cual es también uno de los pilares de las Defensorías del Pueblo, que son instituciones, por supuesto, de control, pero también de colaboración con el Estado para el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos. Todos sabemos también que los órganos que integran el Sistema Interamericano de Protección fueron concebidos como instancias excepcionales a las que se puede acudir por parte de las víctimas de violaciones a derechos humanos en el caso que al interior de sus estados no se adopten las medidas para la defensa, protección y promoción de los mismos. Por lo tanto, la vinculación permanente entre los objetivos de los mecanismos de control interno y los mecanismos de control internacionales de derechos humanos se encuentra en la naturaleza misma de lo que concebimos como Sistema Interamericano de Protección. En oportunidad de realizarse la audiencia pública, autonomía e independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos durante el 165 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se realizó aquí en Montevideo el 24 de octubre de 2017, la institución solicitó precisamente participar en esta audiencia y en esa oportunidad manifestó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido en reiteradas oportunidades el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos como aliadas estratégicas claves, fundamentalmente en el marco de los principios de subsidiariedad y complementariedad entre el sistema regional y los sistemas nacionales para la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio. En ese mismo marco, en ocasión de esta audiencia, la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay solicitó a la Comisión Interamericana que reitere sus anteriores pronunciamientos sobre el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos en el hemisferio como organismos fundamentales para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos y como mecanismo complementario a las tradicionales garantías de los derechos humanos en los estados que integran el sistema interamericano. Por lo tanto, hay una vinculación natural entre el papel que deben jugar las instituciones nacionales con los órganos del sistema interamericano. Fue así que en el acto de suscripción del compromiso en materia de cooperación técnica y creación de un mecanismo de puntos de contacto por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varias instituciones nacionales de derechos humanos de la región, que se celebró el 19 de noviembre de 2018, la señora presidenta hoy de la Comisión Interamericana, doña Esmeralda Arosemena Troitiño, señaló el importante rol de las instituciones nacionales como órganos autónomos, independientes y pluralistas para la promoción y protección de los derechos humanos en los estados de la región. Igualmente señaló en ese momento la señora presidenta que en función de su mandato y en cumplimiento del plan estratégico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretende difundir sus estándares y recomendaciones, brindar apoyo técnico y fortalecer las relaciones con las instituciones nacionales de derechos humanos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.
En este momento asumo el compromiso en nombre del Consejo Directivo de la institución, señora Presidenta, de suscribir, de firmar esa declaración a la mayor brevedad, ya que se encuentra abierta a la suscripción de otras instituciones nacionales de la región. Para finalizar, creo que no puede dejar de subrayarse que para la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay resulta fundamental la vigencia de un sistema interamericano de protección de los derechos humanos sólido, operativo y con un amplio apoyo por parte de los Estados miembros de la organización. No hay ninguna novedad que en las actuales circunstancias existen desafíos especialmente concretos, no solamente en la región, también en nuestro país, desafíos concretos que ponen en riesgo, por ejemplo, entre otras cosas, el principio de no regresividad de los derechos humanos. Hoy en Uruguay se está discutiendo una consulta popular para derogar la llamada ley trans, que fue un paso importantísimo, que es un paso importantísimo para consagrar el derecho a la igualdad y a la no discriminación respecto a todas las personas que habitan en el territorio nacional. Hay una discusión, hablábamos recién con Nelson Villarreal, y es preocupante realmente porque sectores de la academia, tanto de la Cátedra de Derecho Constitucional como de la Cátedra de Derechos Humanos, no parecen tener muy firmes esa barrera, esa muralla de hielo, similar a la de Game of Thrones, pero esperemos que esta no se caiga. No quiero hacer spoiler para quienes no lo vieron todavía, pero creo que en algunas oportunidades, como discutíamos una vez con Felipe Michelini en una reunión del Instituto de Derechos Humanos de Facultad, respecto al valor, a la jerarquía jurídica de las normas internacionales sobre derechos humanos, hay posiciones que desde la academia tienen que ser posiciones de principio. Las normas que surgen del derecho internacional de los derechos humanos están incorporados en la Constitución de la República y tienen al menos jerarquía constitucional. Poner eso en duda es dejar una brecha demasiado amplia para que se puedan seguir consolidando este tipo de posiciones que muchas veces sin ir a un ataque directo, sino que inclusive manejando un discurso conceptualmente bien fundado en materia de derechos humanos, al final de cuentas terminan por banalizar el tema y por restringirlo a algunas palabras bonitas, pero que no nos deben dejar de recordar que lo peor que puede pasar con los derechos humanos es que se naturalicen, pensar que siempre estuvieron ahí, que desde siempre los estados los reconocieron, que desde siempre lo cumplieron. Es una tarea que implica una lucha muy importante, una lucha cotidiana, porque lamentablemente hay que decirlo, si no mantenemos esa constancia, no todo está asegurado, no todo lo que se ha logrado está asegurado. Por lo tanto, es importante también para la Institución Nacional de Derechos Humanos, en este marco de autonomía, de ser parte del Estado, pero con un nivel de autonomía reconocido, señalar el valor que se le asigna a las decisiones políticas del Estado uruguayo en relación al fortalecimiento del sistema interamericano frente a las amenazas muy fuertes, muchas de ellas, como todos lo sabemos, que se están viviendo en este tiempo. Tenemos que evitar que el sistema de protección se debilite, porque con ello se incrementaría en suma seriamente el riesgo de que los derechos humanos de todas las personas que vivimos en el hemisferio sean desconocidos por los estados o que se produzca un retroceso en su reconocimiento y garantías. Muchas gracias. Yo no puedo evitar comenzar por los agradecimientos porque siento un compromiso personal de agradecer a la Cátedra de UNESCO y en particular al doctor Felipe Michelini por habernos ayudado a realizar este seminario que es de suma importancia para la Cancillería. También a la Comisión Interamericana por el incansable apoyo en este acuerdo y sin duda alguna y especialmente a David Rabinovich, a quien he tenido el gusto de conocer personalmente, y a sus representantes, porque sin duda este caso tuvo enormes efectos positivos para nuestro país.
país, sobre todo desde el punto de vista normativo. Hoy, como se mencionó, estamos cumpliendo con un acuerdo de solución amistosa acordado en 2017. Y más allá del tiempo transcurrido, me llena de orgullo que en un contexto regional en el que algunos países cuestionan hoy a los órganos del sistema interamericano cuando éste les destaca situaciones que se alejan de los compromisos y obligaciones asumidas, Uruguay mantiene intacto su vínculo de relacionamiento, tanto con la Corte como con la Comisión Interamericana. Con nuestras falencias, es cierto, nuestro país responde, realiza los mayores esfuerzos para dar cumplimiento a las recomendaciones que recibe, cumple con las medidas cautelares solicitadas, brinda información en tiempo y forma, e incluso utiliza los cuestionamientos de los órganos del sistema para avanzar en el desarrollo normativo nacional en aquellas áreas en las que existen vacíos legales que pueden llegar a generar violaciones de derechos humanos. El proceso que llevó al acuerdo de solución amistosa que hoy queremos difundir es el mejor ejemplo de ello, y en particular por la aprobación de la Ley 18.381 sobre acceso a la información pública, pero no solamente esto. Es importante recordar que la Comisión Interamericana es un órgano principal y autónomo, cuyo mandato refiere a la promoción, observancia y defensa de los derechos humanos en la región, actuando como órgano consultivo en la materia. Y es por eso que a veces se les hace muy difícil a los Estados entender que más allá de que la Comisión destaca los avances y los logros, pone particular énfasis en la falencia y en los desafíos que enfrentamos los Estados a la hora de proteger y promover los derechos humanos. Y es lógico que así sea, porque esa es la principal razón. Uruguay ha demostrado un constante apoyo y compromiso con el sistema interamericano desde su creación. Ha trabajado y lo hace activamente para su fortalecimiento, apoyando en todos los foros de manera permanente la firme defensa de la autonomía e independencia, lo que ha sido expresamente reconocido por la Comisión en más de una oportunidad. Este compromiso ha tenido expresiones concretas en los últimos años en ejercicio directo del principio de cooperación, que es un pilar de nuestra política exterior. Prueba de ello es la invitación abierta que en el año 2007 se formuló a todo el sistema interamericano, algo de lo cual nuestra querida Belinda Herrera recuerda muy bien, siendo ella subsecretaria de Relaciones Exteriores. Esto permite que cualquier mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte pueda visitar nuestro país. Ejemplo también de este compromiso es la celebración en Montevideo en octubre de 2017, ocasión en la que se firmó este acuerdo, del 165 periodo ordinario de sesiones de la Comisión y más recientemente del 60 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este año se cumplen 60 años de la creación de la Comisión Interamericana, periodo en el cual este órgano ha trabajado en defensa de los derechos fundamentales y la consolidación de la democracia en el continente, permitiendo el acceso a la justicia a miles de víctimas de violaciones de derechos humanos. Sus mecanismos, jurisprudencia y estándares han tenido impacto en los diferentes sistemas jurídicos del continente. Los informes sobre la situación de los derechos humanos efectuados por la Comisión, así como las audiencias públicas que se han llevado a cabo en los periodos de sesiones, han servido para hacer visibles los temas más relevantes de la región. Asimismo, sus recomendaciones han llevado a los Estados miembros a dejar sin efecto leyes, políticas y prácticas discriminatorias, a proporcionar reparaciones comprensivas para las víctimas, a prevenir la repetición de las violaciones de derechos humanos y a fortalecer la protección de tales derechos. Actualmente el portafolio de Uruguay tiene 14 peticiones abiertas, 3 casos, uno de ellos en etapa de seguimiento de recomendaciones, y una medida cautelar vigente y otra en etapa de solicitud de información al Estado. Y me enorgullece señalar que nos encontramos al día con el pedido de información solicitada por la Comisión. Permítanme terminar agradeciendo una vez más la organización de este evento, que para nosotros significa muchísimo, así como al Secretario de Derechos Humanos por acompañarnos siempre y a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Vamos a cumplir a partir de ahora con lo acordado en el acta de entendimiento, formulando un comunicado de prensa de la Cancillería y dando difusión al acuerdo y al evento tal como hemos acordado con la institución. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me llamo Lucía Arzuaga, soy médica pediatra e integro un colectivo de denunciantes de causas penales por delitos de lesa humanidad. Queríamos aprovechar su visita para presentarnos y
para hacerles conocer algunos hechos. En los últimos meses, el grupo de denunciantes hemos solicitado información a la Fiscalía de Corte y a la Suprema Corte de Justicia acerca del estado actual de las causas judiciales por las que realizamos denuncias penales por delitos de lesa humanidad. La Fiscalía de Corte respondió con un informe que les vamos a dejar, que adjuntamos. La Suprema Corte de Justicia aún no lo ha hecho. Hoy, con la información obtenida, sabemos que de las 187 causas activas penales por delitos de lesa humanidad, hay 153 que aún permanecen en estado de investigación. Es decir, que no tienen un solo pedido de procesamiento. Y sabemos que la inmensa mayoría de los pedidos de procesamiento están paralizados desde hace demasiados años. Hay que notar que el grueso de las causas fue iniciado en el año 2011, pero las hay también anteriores, de los años 1984, 85, 86 y también de los años 2008, 2010 y 2012. La inmensa mayoría de las causas, decíamos, están paralizadas. Los operadores judiciales las tienen encajonadas. Y estas demoras nos permiten concluir que, salvo honrosas excepciones, buena parte del sistema judicial de nuestro país, lamentablemente, en el mejor de los casos, actúa con cobardía y en el peor es cómplice de la impunidad. El resultado final de estas demoras hace posible que se perpetúe la impunidad de los delitos de lesa humanidad ocurridos en nuestro país en el pasado reciente. ¿A quiénes estamos acusando nosotros con nuestras denuncias penales? Los denunciados son torturadores sádicos, violadores de mujeres, capaces de infligir dolor y lesiones hasta el borde de la muerte, asesinos de gente indefensa, ladrones de bebés, secuestradores que pidieron rescate por sus víctimas y cuando no lo obtuvieron procedieron a asesinarlos. Fueron organizaciones mafiosas que se dedicaron al saqueo y que estaban regidas por la ley del silencio, la omertá. Y hay que recordar que estos denunciados continúan delinquiendo hasta el día de hoy porque desaparecieron a muchos uruguayos y perpetúan con su silencio ese delito. La justicia demorada es justicia denegada. Han pasado más de 30 años. No hay derecho. Simplemente, como relatora de Uruguay y relatora de Memoria, Verdad y Justicia, agradecer la comunicación y sobre todo pedir la información que le dio el fiscal de Corte, porque en el día de hoy hemos tenido varias reuniones y parte de la información que hemos pedido es lo que usted acaba de señalar, porque no la hemos podido obtener, así que es muy importante. Y no estoy anticipando nada, llegamos recién hoy, pero claramente la situación que usted describe es una situación que la Comisión viene monitoreando hace tiempo y hemos hecho algunos comunicados y es una situación que nos preocupa, que es la existencia de una fuerte impunidad endémica, y es algo que estamos bastante conscientes y que es uno de los temas que nosotros de hecho en la mañana en las reuniones con el gobierno manifestamos como una de nuestras principales preocupaciones. Así que simplemente darle las gracias. Felipe. Simplemente para agradecer la presencia de todos. Creo que la actividad ha cumplido el papel que se enmarca dentro de la cátedra UNESCO de la Universidad de la República ubicada en el rectorado, y que además, como expresé en el inicio de esta actividad, en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad, y no tenemos más que agradecer al ponente, pero también a los participantes y especialmente a ti, Lucía, por tu intervención. Así que con un aplauso nos retiramos. Muchas gracias.